Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, nosotros seguimos recorriendo otro tramo del trayecto que estamos haciendo entre Viña y Santiago, desviándonos de la autopista y rodando por algunas rutas secundarias con la idea de hacer el cruce de la cordillera de la costa por esas rutas y conocer algunas cuestas que nos parecían interesantes. Y que además en otros tiempos fueron el paso obligado para realizar ese trayecto entre Santiago y Valparaíso. Bueno, circulamos por el camino del Guanaco y acá vamos cruzando el río Mapocho. Ya vamos transitando por el camino Cuesta Barriga. Poco más adelante pasamos el ingreso a los Maitenes y casi enseguida, después de circular unos 5 kilómetros aproximadamente, se comienza el ascenso de la cuesta. En el sentido en el que vamos rodando, estamos haciendo la cuesta rumbo a Valparaíso. Acá dejamos el plano con el trazado del camino por la Cuesta Barriga. Y vamos explicando un poco por qué ahora estamos yendo en dirección a Valparaíso. El tema pasa porque al hacer la hoja de ruta tratamos de que el trayecto por las 4 cuestas que estamos recorriendo se hiciera de la manera más eficiente posible, tratando de rodar la menor distancia y sobre todo no pasar 2 veces por el mismo tramo de ruta. Con eso en mente, bueno, en concreto lo que hacemos es salir por la mañana de Viña en dirección a Santiago y al pasar por Casablanca dejamos la autopista para tomar la ruta hacia la localidad de Melipilla y ahí rodamos por la cuesta de Ibacache. La ruta en esa cuesta se encuentra en excelente estado y el entorno resulta muy interesante. Luego, en la localidad de Bollenar, nos desviamos por la ruta G380 para pasar varios caseríos y finalmente llegar hasta la cuesta Mayarau. Desde esta cuesta se tiene una vista espectacular hacia el valle y hacia la localidad de Peñaflor. Mayarauco es una cuesta con pendientes pronunciadas y resulta divertido llevar la moto por esa ruta y disfrutar las vistas. Así que una vez que descendemos de Mayarauco, llegamos hasta Peñaflor. Peñaflor es una localidad del sur de Santiago, ubicada muy cerca de Santiago, a unos 30 kilómetros, quizás menos. A esa altura ya teníamos hecho el cruce de la cordillera de la costa. Así que para completar el recorrido por el resto de las cuestas, no hay otra manera que hacer el camino en dirección a Valparaíso, como si estuviéramos saliendo desde Santiago. Y así fue que arrancamos cruzando el río Mapocho por el Puente Esperanza, a unos 25 kilómetros de Santiago. Tal es así que a este camino se le conoce también como Camino a Valparaíso. Es que hasta la puesta en funcionamiento del túnel Zapata en la década del 50, este era el camino que se utilizaba para llegar a Valparaíso desde Santiago. Vamos con lo que más importa. La ruta está en excelente estado. De todas formas, hay que ir con cuidado, como en casi todas las cuestas y con pendientes muy pronunciadas. Y acá se percibe un poco más. Hay material suelto, sobre todo en las partes internas de algunas curvas, así que vamos con cuidado por ahí. En algunos lugares hay tercera faja para facilitar el sobrepaso de vehículos lentos. Las curvas hasta llegar al mirador principal se hacen bastante fluidas. Y lo más importante, el paisaje hasta ese punto está muy interesante. Seguimos rodando en ascenso y por acá se continúa disfrutando de la moto a más no poder. Hay escasa vegetación sobre el borde del camino en dirección al valle, por lo que permite apreciar el paisaje bastante bien, más allá de la altura del muro que limita un poco la vista. Y a medida que ganamos altura en la cuesta, como es natural, esas vistas se van poniendo cada vez mejor. A lo lejos se alcanza a ver algo de la cordillera de los Andes, además de una tormenta de proporciones interesantes para el lado de Santiago. Bueno, y llegamos hasta el mirador principal en la cima de la cuesta, después de rodar unos 10 kilómetros desde el puente sobre el río Mapocho.
La panorámica hacia el valle, hacia las localidades de Peñaflor y Padre Hurtado, bueno, esa panorámica es increíble, hay mucha diferencia de altura y con una pendiente muy abrupta, eso hace aún más notorio el campo visual que se tiene sobre todo ese entorno. Ese mirador está ubicado a unos 1000 metros sobre el nivel del mar, es un punto imperdible, diríamos que casi imprescindible para detenerse por ahí y apreciar la zona. Conversamos con algunos ciclistas que estaban descansando y disfrutando del mirador, gente espectacular, estuvimos conversando un rato ahí con ellos, nos tiraron algún dato de la ruta y de varios lugares interesantes por esa zona. Luego se vinieron a la charla algunas personas más que estaban recorriendo la cuesta, esas charlas espontáneas que siempre surgen, que aportan al viaje sin duda. Bueno, estuvimos un rato en ese sitio, disfrutamos del lugar y luego seguimos avanzando. Bueno, luego de dejar atrás el mirador principal y hacer el paso de montaña, cruzamos hacia el otro lado de la cima y empezamos un descenso con una pendiente no tan pronunciada, pero con un camino muy sinuoso y unas vistas espectaculares, al punto que fuimos haciendo algunas paradas para apreciar el paisaje. Esas paradas salieron en sitios donde la carretera tiene alguna saliente que permite detenerse y hacer, aunque sea, una parada breve por ahí. Aparece alguna curvita interesante en ese camino sinuoso, aparece alguna curvita por ahí como para despertar un poco el entusiasmo por la rodada en la moto, pero sobre todo la cosa por acá pasa por apreciar un entorno muy interesante. En alguna de esas paradas aprovechamos además para hacer el recambio de las baterías de la GoPro y la cinta, lo típico. Por lo general las baterías de la cinta nos duran un tiempito más. Tienen una capacidad similar, pero en el modo de espera se ve que la cinta consume menos y se estira un poco el tiempo de recambio. Bueno, y como comentábamos antes, luego de cruzar la cumbre de la cuesta, el descenso se hace en forma prácticamente continua y por casi 10 kilómetros. Acá las vistas que tenemos cambian hacia el lado opuesto del terreno y se tienen estas vistas sobre el valle de la comuna de Curacaví. Ahí Leti va luchando un rato con el conector del chaleco eléctrico. En el viaje a Ushuaia perdimos un chicote con el regulador de intensidad que le permitía mantenerlo conectado mientras iba seleccionando la temperatura con ese control, y desde entonces lo conecta y desconectan por momentos mientras va andando, y eso a veces la complica un poco. Acá estamos parando en uno de esos espacios que comentábamos antes, que encontramos junto a la ruta como para hacer una parada breve, contemplar el entorno por unos minutos en un sitio de privilegio para disfrutar de unas vistas espectaculares hacia el valle. Bueno, si bien el camino a Valparaíso por la Cuesta Barriga entró en servicio allá por la década de los años 30 y a partir de la puesta en funcionamiento del túnel Zapata en los años 50 se podía evitar este camino, no fue sino hasta la inauguración del túnel Lo Prado en el año 1970 que se permitió evitar completamente este camino, acortó el viaje a Valparaíso en casi una hora y le dio, obviamente, otra prioridad de uso a transitar por este camino a través de la Cuesta Barriga.
Bueno, y después de recorrer unos 20, tal vez 22 kilómetros muy entretenidos, muy recomendables, completamos el recorrido por otra cuesta muy interesante, cargada de vistas llamativas. Luego pasamos las localidades de Pataguilla y Santa Inés y seguimos la ruta en dirección a la Cuesta Lo Prado. Bueno, como siempre, por acá vamos agradeciendo la compañía, los invitamos a dejar algún comentario, a acompañar con algún comentario si gustan. Además, decir que están a disposición los mapas con los recorridos que hacemos por estas cuestas, que si para alguien puedan resultar de utilidad, con mucho gusto están a las órdenes y podemos pasar el archivo para cargar directamente en el GPS. Y bueno, esperamos reencontrarnos en el próximo video donde traemos ese recorrido espectacular que hacemos por la Cuesta Lo Prado.